Vamos a tratar el día de hoy un tema conectado con los gobernadores en general, a propósito de esta detención del exgobernador de Tamaulipas, de Tomás Yarrington, que fue capturado en la bellísima Florencia, donde se despachaba con la cuchara grande y llamaba a sus familiares, y fue detectado. Después de 5 años que había aparecido la ficha roja de la Interpol, pues se echó ahí un quinquenio, se halló hecho un lustro, como dicen, pues disfrutando de sus ingresos que provienen aparentemente del narcotráfico, de los Zetas, del Golfo, del cártel del Golfo. Se me ocurre una reflexión a propósito de estos gobernadores en fuga, o presos, la mayor parte de los cuales vienen del PRI, porque solo hay un preso del PAN, el de Sonora, pero todos los demás están o indiciados, como puede ser Moreira, después de varias vicisitudes que padeció en España cuando fue detenido por unas horas, Granier, que ya está preso también, y 2 en fuga, que son los 2 Duartes, ¿no?, que cuando perdieron la presidencia los priistas, la manera de reconstruir el poder es tomando el poder que les quedaba, que no era poco, porque tenían la mayor parte de los gobernadores. Entonces los gobernadores hicieron una agrupación informal, encabezada por el hoy presidente, entonces gobernador del Estado de México, que pudo acabar con las diferencias que estaba habiendo entre Madrazo y el Bester, entre Beatriz Paredes y Madrazo, que habían llevado a la división muy fuerte en el PRI. Dijeron, oiga, hay para todos, pero vamos a reunirnos, pero la voz cantante la llevaron los gobernadores. Estos que ahora están en fuga lograron recuperar la presidencia de la República y hoy están hundiendo a su partido en el pantano más profundo que está puesto en todos los medios ahora con la detención de Yarrington. Lo dejo para ustedes. Sí, fue una ganancia espectacular, pero a corto plazo, la que se tuvo en el 2012. Los gobernadores refugiaron el poder del PRI en sus estados, se convirtieron en señores, casi dueños absolutos de ese poder, podían endeudarse, podían usar el dinero como lo quisieran. Rogelio Hernández, un colega del Colegio de México, tiene un libro al respecto de cómo los gobernadores, en el vacío dejado por la pérdida en el año 2000 del PRI, se convierten en los señores del poder en los estados. Pero ahora que se están cobrando o les está cobrando ¿cómo diremos a esto? La mala suerte, la mala administración, los excesos, porque pudieron haber tenido más éxito si se hubieran moderado. Entonces ahora se lo van a cobrar a todo el partido y a todos los gobernadores. Ya no nos van a volver a decir que va a haber un nuevo PRI, como se supuso en el 2012. Y hay algo muy raro en esto de Yarrington, no sé ustedes qué piensen. El gobernador de Tamaulipas ahora dice que hasta octubre del año pasado tenía protección policíaca que pagaba el Estado y que se la quitaron en octubre. Yo no entiendo por qué no, en vez de quitársela, pues lo llevaron a la cárcel. Si estaba rodeado de policías para protegerlo, ¿por qué mejor no decidieron llevárselo? No, quitaron a los policías para que el pájaro volara solito hacia otros continentes. ¿Qué es eso? Lo que dices que es una serie de complicidades que lo pudieron haber agarrado hace mucho tiempo y sospechamos que también a los otros. Bueno, lo que decían ustedes hace un momento, ¿no? El factor, los gobernadores fueron el factor de unidad y el factor que permitió que regresara el PRI al poder después de haber caído, se nos olvida, pero después de haber caído a tercer lugar
en el 2006, ¿no? O en el 2009. En el 2006. Y ahora están siendo, en vez del factor del triunfo, el factor de la vuelta, están siendo el factor del hundimiento. En efecto, de todos los gobernadores de los que tenemos noticia en este sexenio, la gran mayoría son del PRI, si te vas para atrás con más razón. Hay 49 gobernadores en los últimos 13 años que han sido acusados. De estos, como bien dijo Paoli, solo queda en la cárcel Granier y uno más que fue interino, Reina, el de Michoacán. Sí. Bueno, y tenemos que aumentar también a Borge. Y Villanueva, que es anterior todavía. Me equivoqué, Borge, no, es Villanueva, ¿no? Que ya, bueno, fue extraditado y demás, ¿no? El de Quintana Roo. El otro Borge, el otro de Quintana Roo está en fuga. Entonces, tenemos a unos que han sido liberados, como fue Reynoso Femat, que pasó unas horas en la cárcel y también le dieron está haciendo su proceso en libertad. Tenemos otros que han sido liberados, o sea, se les ha perdonado en unas condiciones que no sabemos bien a bien cuáles fueron estas condiciones para no girar órdenes de aprehensión. Y luego tenemos el fenómeno Yarrington, Coahuila, o sea, me refiero a Moreira. Tenemos derecho, digamos, a especular si este caso de Yarrington no va a ser como el de Moreira. Moreira lo apresan, está 2 días y medio en la cárcel, ¿sí? Y rápidamente, no solamente la Defensoría de España se echa para atrás en condiciones, dicen, pues molestas para el gobierno español, porque fue presionado por el gobierno de México y tienen que soltar, regresar pasaporte y viene. Y ahora está el caso de Yarrington, que pues guarda similitudes cuando menos. ¿Qué va a hacer la PGR en un momento en que la ciudadanía sí está reclamando que la impunidad puede ser, o sea, no nos toca a ninguno de nosotros 4 decir si Yarrington realmente pertenece al crimen organizado o no pertenece, si se robó dinero, etcétera, hay indicios, pero nos vamos a quedar como con el resto de los 43 que han estado indiciados en los últimos 13 años, o realmente estamos pasando un momento en donde ya le quedó claro al gobierno que o empieza a poner orden en casa o los votos se van a ir volando, como se fueron en Veracruz, como se fueron en otras partes de Quintana Roo. Las encuestas sobre las preferencias y preocupaciones de la ciudadanía han dicho que tradicionalmente eran seguridad, bueno, siempre la economía. La situación económica es una de las prioridades, de las preocupaciones de la ciudadanía. Luego, en los últimos años, la seguridad se sumó a esto. Y recientemente se ha sumado la corrupción, a veces incluso con indicadores superiores a los otros dos. Es decir, la corrupción, nos hemos tardado porque la corrupción es endémica en México, pero en los últimos meses, años, quizá la ciudadanía se ha hecho cada vez más intolerante a la corrupción y a la impunidad. Y eso se ha ido expresando en estos estudios de opinión como una de las prioridades de la ciudadanía, y creo que se ha reflejado en los procesos electorales, en algunos por lo menos. Los del año pasado, para mí claramente el mensaje era ese. Independientemente de qué partido estaba gobernando, no fue como un rechazo, fue una protesta fuerte contra la corrupción. Y eso se traduce efectivamente en que algunos gobiernos han ido perdiendo. Uno pensaría que en el Estado de México, pero ahí todavía no está claro que el PRI pueda perder el Estado de México. Podría, es decir, pero no necesariamente va a ocurrir así. Están echando todo el aparato, lo que hemos hablado y demás, pero ese factor de corrupción que hizo que se perdiera Tamaulipas y Veracruz, quién sabe si ocurre también con el Estado de México. Sí, y varios estados, desde luego. Entonces, no. Y lo que dice Lorenzo, decir que raro, Yarrington ya llevaba mucho tiempo además, porque no es de los que acaban de salir. Él salió 7 años antes o algo por el estilo. Sí. En 2011 salió. Ajá, sí, bueno, pues entonces ya mucho tiempo. Yo creo que es que precisamente el gobierno ha visto que la demanda ciudadana ha crecido en cuanto a la corrupción, la protesta ciudadana. No era prioridad para el gobierno. No. Es decir, incluso con Javier Duarte ya se sabía desde cuándo todo lo que estaba ocurriendo y se insistía en decir, quítenlo, ¿no? Es decir, está haciendo todo esto, está despilfarrando, se está endeudando. Y con Moreira, cuando pasó lo de España todavía, primero cuando se detectaron todas las irregularidades.
y hubo cobertura a Moreira. Luego en España viene la cobertura del gobierno de México. Es que el gobierno solo hasta que llega al límite es cuando hace algo o pretende hacer algo. Entonces, volvemos a lo de Javier Duarte. Orden de aprehensión, pero antes lo habían dejado ir. Parece Sí, que es una sí. simulación. A lo mejor con Yarrington sí puede pasar Ojalá. lo de Moreira, vamos a ver. Hay que ver. Pero a lo mejor sí está dispuestos a sacrificar a Yarrington como una pieza menor. No estuvieron dispuestos hasta ahora con los Duarte, ¿no? Pero a lo mejor Yarrington dice, bueno, ya es un gobernador de más atrás, no nos toca tanto. 6 años. Se dice que, por ejemplo, el caso de Duarte conoce mucha información de primera mano que puede ser comprometedora, entonces más vale mejor que se vaya que no se encuentre. No sé, con Yarrington podría ser un poco distinto el caso. Podría ser sacrificable, varios- es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay varios indicios, hay varios gobernadores que han sido indiciados, como se dice en derecho penal, sin que se haya podido proseguir, como tú ya apuntabas, para meterlos a la cárcel, ¿no? Un caso muy claro ha sido el que tiene una buena defensa jurídica, que es el gobernador Medina de Nuevo León, al cual el gobernador actual había dicho, lo voy a encarcelar, lo voy a meter, y no ha podido. Hay otros casos, como el de Quintana Roo, que también hay ciertos indicios por ahí de que vendió terrenos casi a precios de regalo a sus amigos, a sus pues, allegados. Y hay unos que de plano se confiaron demasiado y no fueron borrando las huellas de sus delitos. Hace mucho tiempo, un gran político de México, maderista y después anticardenista, que se llamó don Luis Cabrera, hizo una acusación, no recuerdo si a un gobernador o a algún político, le llamó ladrón. Entonces el otro le dijo, oiga, deme las pruebas. No, le dije, le estoy acusando a usted de ladrón, no de tarugo. Lo dijo con otros términos, pero yo después de esto ya no quiero usar Ya no sé. los términos que son tan vilipendiados ahora. Pero también quisiera decir que este asunto de los gobernadores como fuerza principal de recuperación de la presidencia de la República, no del poder, nunca habían perdido todo el poder, pero habían perdido el eje principal del poder, que era la presidencia de la República. Y alguien me dijo hace muchos años, por cierto, ahora gobernador, mira, Francisco, el cemento que trae la unidad es el poder. Lo hemos perdido, porque entonces era priista, ahora ya no es priista. El gobernador de Tabasco actual me dijo, entonces esa es la clave. Entonces el poder que existía se reunió, recuperan la presidencia y después se despachan con la cuchara grande sin límites los gobernadores. Pero eso de recuperar la presidencia para después despacharse con la cuchara grande, lo que hace es, en la conclusión, es minar a la presidencia. Sí. Es un círculo, en este caso vicioso, pero que puede ser virtuoso finalmente, Sí, la providencia está ahí. si la sociedad reacciona. Sí, claro. Ellos le dieron la presidencia de nuevo al PRI. El PRI aceptó que eran el nuevo PRI. Se identificó con estos gobernadores, no con Yarrington, sino con los nuevos. Y a la hora de identificarse y salir con su domingo 7, entonces quien se debilita enormemente es la presidencia. Creo que tienes razón y estamos pasando, bueno, no nos da tiempo. Por alto, decía hace un momento Crespo que el otro problema importante, además del económico, era la violencia. Y la violencia y la corrupción están bien correlacionados. Entonces, estamos fijándonos ahorita en Yarrington, porque es la noticia del día, pero también hay que pensar lo que hay atrás. O sea, Yarrington aparentemente estuvo su gobierno penetrado por el crimen organizado, lo cual también lleva a los niveles de violencia que ya conocemos. Sí. Yo espero no solamente que el caso de Yarrington no sea como el de Moreira, que ahora además va a correr para ser Diputado, casi seguro diputado y será. tener fuero de nuevo, sino que esto lleve a desentrañar las redes de penetración de los gobiernos locales en México, porque meter a Yarrington a la cárcel solo, pues, Bien, de poco sirve. es un tema que desafortunadamente vamos a tener que seguir tratando porque están corriendo muchas cuestiones relacionadas con los delitos de los gobernadores o presuntos delitos.
Nos vamos a un siguiente segmento. No nos deje. En un par de minutos estamos de regreso. Bueno, y en los reacomodos que está sufriendo la izquierda mexicana, los partidos de izquierda, en este fin de semana hubo 2 movilizaciones, una del PRD el sábado y ayer Morena, cada uno desde luego pues lanzando su proyecto, tratando de rescatar en el caso del PRD lo que sea rescatable, tratando de jalar gente de diferentes partidos en el caso de Morena y de firmar pues un acuerdo al que se puede sumar quien quiera que sea, cualquiera que sea su origen partidario o ideológico. Están haciendo sus jugadas desde luego cada uno de los partidos de frente al 2018. Son partidos rivales en más de un sentido, tienen afinidad, pero uno surge de la ruptura con el otro, lo acusa, lo denuncia como parte de la mafia allá. En el PRD están divididos, algunos quieren ir con López Obrador, calculan que es la mejor apuesta para el propio PRD. Desde dentro del PRD, muchos se salen y se van a Morena, pero otros dicen no, desde el PRD tendríamos que ir con López Obrador en coalición. Pero otros grupos que no pueden ni ver a Andrés Manuel López Obrador y que harán todo para no ir con López Obrador e incluso aliarse con quien sea para detenerlo, para que no llegue a la presidencia. Es la impresión que da por sus propias declaraciones y demás. Bueno, ahí está, sobre la mesa, lo que ocurrió este fin de semana en el caso de estos 2 partidos. Es inocultable la división de la izquierda en México y también es inocultable el terreno grandioso que ha ido ganando Andrés Manuel López Obrador en una hazaña movimentista, diría yo, y electoral del 2015 para acá. Nunca habíamos tenido un partido como Morena, que en la primera elección, para los que no lo sepan, en la primera elección, si eres un partido de reciente creación, tienes que correr tú solo. Y corrió solo y se situó ni más ni menos que en la Ciudad de México como unas... Bueno, dependiendo primera o segunda fuerza electoral, pero digamos muy parejo con el PRD. Y de ahí para adelante ha ido incluso ganando en presencia territorial. En Veracruz dio una sorpresa grande con un caudal de votos pues muy extenso en Veracruz y ahorita tiene en el Estado de México a una candidata, Delfina Gómez, pero muy competitiva. Hoy en la última encuesta que leíamos esta mañana está incluso en segundo lugar, 4 puntos abajo de ni más ni menos que del Mazo, que es del PRI, ¿no? Entonces, es un partido al cual no se le puede escatimar lo que ha ganado en estos 2 años de existencia formal, aunque ya venía de atrás. Y ha logrado además pues llevarse, no hay bancada de Morena, pues porque esto es una cosa de tecnicismos al interior de las normatividades del Congreso, pero pues prácticamente Andrés Manuel López Obrador, perdón que lo ponga así, formalmente el PT es la tercera fuerza en el Senado, un partido que que perdió de hecho el registro porque no alcanzó los 3 puntos y a través de una distrital, una extraordinaria en Aguascalientes, lo recupera. Para efectos prácticos, Andrés Manuel López Obrador tiene la tercera bancada más importante en el Senado y lo que esto significa en términos de, digamos, influencia y también de dinero. ¿Qué hace el PRD? Bueno, el PRD se lanza también a un mitin, es un mitin muy nutrido, hay que reconocerlo, o sea, el periódico hablaba de 200,000 personas, no sé qué tan confiables sean, sí se veía la plancha del Zócalo lleno, sí hubo también trifulcas, tampoco se pueden esconder, incluso hubo ahí aparentemente una golpiza entre tribus, pero entiendo que el PRD lo que está haciendo es decir, el PRD existe, ¿sí? El PRD no desaparece y el PRD se volverá a ser cuando menos la tercera fuerza. Yo lo encuentro difícil, pero entiendo la lógica, nada más que no confundan, como en otras ocasiones, llenar las plazas con llenar las urnas. Claro. O sea, son cosas muy distintas. Son cosas distintas y liderazgos distintos. Es interesante verlos un día uno y al día siguiente el otro con los 2 líderes. Alejandra Barrales, que carga ahora el hecho del departamento en Miami y de dónde sacó para irse a comprar una buena propiedad en Estados Unidos.
Si se supone que esos líderes de la izquierda son muy nacionalistas, ¿cómo andarse yendo a vacacionar a Estados Unidos? Pero en fin, el PRD pues no estaba muerto, andaba de parranda y regresa al Zócalo. Escenario. Bueno, es que el PRD tiene, después de todos los dineros que el Estado le da al partido, pues sí. y Morena tiene mucho menos, mucho menos. Pero hay un punto interesante, la de los perredistas que firmaron el domingo el documento frente a López Obrador. Alguien puso que es el bautizo de que redimen sus pecados De conversión. y se convierten en perredistas. Bueno. Y el periódico Reforma puso a todo el grupo que estaba en el estrado como el Arca de Noé. Llegaban Todo tipo de animales. Flaco favor, de diferentes puntos ahí. Creo que hay... se puede entender esta decisión de Morena de asumir el costo que implica tener antiguos perredistas que en el momento en que las cosas estaban más difíciles se quedaron en el PRD. Y ya cuando empiezan a ver que hay futuro, que hay la luz al final del túnel de Morena, entonces deciden irse. Pero bueno, la política se hace con ese realismo, ni modo. Cuando se es extraordinariamente puro, lo más seguro es que se pierda. En un país como México, ni duda, es como amarrarse una mano y ir a pelear con el otro. Pero tiene sus riesgos. Entonces, yo entiendo que Morena esté poniendo ahorita las puertas abiertas a los que vienen, incluso algunos del PRI, algunos del PRD, al PT. Muy bien, pero que tiene que también dar la idea de que esos elementos no serán los que decidan la vida inmediata futura del partido, sino los que desde el principio aguantaron el chaparrón, pasaron la prueba y no los oportunistas. Pero la política está hecha de oportunistas, en buena medida. Yo tengo una perspectiva un tanto distinta de esto que planteabas, Lorenzo. Un tanto distinta, no totalmente distinta. Basado en la suma que hicieron varios personajes, me llamó mucho la atención la de Pablo Gómez, ¿no? Que advierte que no dejará el PRD, que no va a renunciar al PRD, pero que iba a haber, después firmó. O sea, va poco a poco aproximándose. Pero el hecho de haber anunciado que no dejaría el PRD me lleva a pensar que están haciendo un grupo más amplio, distinto de los que ya renunciaron al PRD y se fueron al PT, en el caso de los senadores, u otros que ya se fueron con López Obrador sin ser senadores ni nada, sino perredistas notables renunciaron al PRD y se fueron para allá. Tengo la impresión de que esta suma de esta agregación de un personaje como Pablo Gómez, que ha sido presidente del PRD en un periodo muy breve, está juntando perredistas que quieren hacer un planteamiento más colectivo y no solo de suma individual de personalidades, sino que dentro del PRD haya un grupo muy grande que plantee una coalición. Y a lo mejor los derrotan, los chuchos, a lo mejor, o a lo mejor les ganan a los chuchos y entonces López Obrador se vería en la necesidad de decir si acepta o no acepta una coalición con el PRD. Y si estos pierden en el seno del PRD, se puede ir todo un grupo grande y decir, bueno, no renunciamos al PRD, pero nos vamos a aliar a esta candidatura. Y eso no, pues no lo pueden ni rechazar, porque no es una coalición formal. Me parece que eso puede ser la aproximación de un personaje como Pablo Gómez, que no tiene un colmillo bastante largo y una experiencia muy grande en la política mexicana. Amenazó a Alejandra Barrales que quien firmara eso, que sería una aceptación plena ya de la candidatura de López Obrador, antes de tiempo le podrían expulsar del partido. Vamos a ver qué pasa con Pablo Gómez. Porque algo parecido pasó con Barbosa. Barbosa dijo, no me estoy saliendo del PRD, estoy sugiriendo que el PRD haga coalición con Morena, lo cual es factible. Lo acusaron de que estaba apoyando al candidato de otro partido, decir, pero es que nosotros no tenemos todavía
Existen las coaliciones, el PT y Movimiento Ciudadano vinieron en coalición con el PRD muchas veces para apoyar al López Obrador. No estoy pasando por encima ni estatutos, ni la ley, ni nada. Simplemente estoy sugiriendo que pensemos en irnos en coalición con López Obrador, porque si la política no está hecha efectivamente ni de congruencia, ni de principios, ni de ética, hablan todo el tiempo de eso, pero atrás de bambalinas está el pragmatismo, está la conveniencia. Entonces, muchos dentro del PRD dicen lo que conviene al partido como tal, aparte de lo que les convenga a ellos como ciudadanos, individuos políticos, es irnos con López Obrador. Ahí podemos sacar varias cosas que de otra manera no vamos a sacar. Ese es el cálculo pragmático que están haciendo. Barbosa sí lo planteó, ya terminó por salir del PRD ante toda la presión. A ver con Pablo Gómez, porque quien diga dentro del PRD, vámonos en coalición con Morena, porque nos conviene, tiene el riesgo de que se le echen encima hasta que lo sacan del partido. Entonces están como fomentando. Quien quiere irse con López Obrador por razones personales o ideológicas o las que sean, tienen que salirse del PRD y irse a sumar con Morena, formal o informalmente, pero con López Obrador ahí. Pues yo creo que lo que está pasando, que ya empezó, lo vamos a ver de aquí a fin de año, se va a seguir fragmentando, porque está el otro grupo que no quiere nada con López Obrador, yo insisto, van a hacer todo lo posible para no ir en coalición, y entonces el partido lo que puede hacer es desgajarse en dos partes, una hacia Morena, ya sea que no sé si van a ser suficientes los que quieren ir en coalición como para imponer esa decisión como partido, cuando tengan que decidirlo, o se habrán tenido que salir del partido antes y ya simplemente sumarse a Morena. En realidad da igual si se salen antes o se salen, creo yo. Después se han ido, ahora sí que no es de riego, sino por goteo, ¿no? Por goteo. Entonces se han ido por goteo. Y aquí el sartén, el mango del sartén lo trae Morena, ¿sí? Sí. Y Morena va a decir a quién acepta y a quién no, lo va a hacer de manera pragmática. Si acepta una coalición formal entre dos partidos con dos emblemas, o más bien dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ensuciar mi logo de Morena, el que se quiera venir, que se venga aquí de manera individual, y si ese individuo o esa persona que se viene conmigo tiene atrás una base territorial o una base clientelar o una base de electores, cualquiera que ésta sea, pues bienvenida. No creo que vaya a optar por esta idea de coaligar a los dos partidos, aunque es cierto lo que decía Lorenzo, pues digo, nunca han sido congruentes, y a pesar de haber dicho que con el PRD ni a la esquina, pues a la vuelta de la esquina igual nos encontramos con que van juntos en el 2018. Vete, o sea, yo apuesto más por la cuestión individual. Por goteo. Ahora, por goteo. Ahora, esta cuestión del PRD, ¿sí? El problema no es que no se pudiera discutir una alianza con Andrés Manuel, y creo que hubiese ganado una alianza con Andrés Manuel como candidato. El problema es que Barbosa se saltó todas las trancas y como presidente del Senado, o de su grupo parlamentario, lo dice. Nadie está cerrado a decir, oye, nos conviene ir con tal. El problema es cómo han hecho las cosas el PRD, y que los que quieran ir con López Obrador se van a tener que hincar. Bueno, pero ahí se nos no hay terminó reglas. el tiempo de este segmento, regresamos al siguiente. Bueno, y relacionado con lo que veníamos comentando en el bloque anterior sobre las posibles alianzas y, bueno, pues quién puede ser ganador y si es por goteo o si mejor haces una coalición, etcétera, está el tema de la segunda vuelta. Todo indica, les quedan prácticamente minutos para poder pasar una reforma constitucional que llevaría a la segunda vuelta. Esto es que que si nadie llega con 50% a la presidencia, los dos punteros, los dos que lleven el mayor número de votación, se irían entonces a una segunda vuelta y ahí se definiría el ganador. Esta es una reforma que se ha venido planteando ya hace mucho tiempo y sobre todo ha sido obstaculizada por el PRI por una razón muy fácil. El PRI es un partido que es el que mejor está distribuido a lo largo del territorio nacional y por lo tanto tiene más posibilidades de ganar. Hoy vuelve a la discusión, pero desde otra perspectiva. Viene desde la perspectiva, y así lo ha denunciado el propio Andrés Manuel López Obrador, de decir, bueno, quieren meter la segunda vuelta porque si gano en la primera vuelta, si soy uno de los dos primeros lugares, se van a unir los de la mafia del poder, lea usted
PRI y PAN en contra mía, y esos votos sí podrían sacarme a mí de la jugada. Esa es la importancia de segunda vuelta, aunque creo que tenemos que ser honestos, lo más probable es que esto no pase. La segunda vuelta, hay que decirlo, está en muchos países de América Latina, cada vez en más, de 19 países que más o menos seguimos, 13 tienen, y cada vez más, 13 tienen segunda vuelta. ¿Resuelve los problemas? La verdad, no resuelve los dos problemas que algunos dicen que podría resolver. Primero, que si hay una litigiosidad en las elecciones y están muy cerradas, una segunda vuelta da la oportunidad de que se abran los resultados y que finalmente quede claro quién votó por quién. Tal no es el caso, porque muchas veces se cierran los resultados, como hemos visto en América Latina. El segundo es el del fraccionamiento de los partidos. La segunda vuelta presidencial no ayuda, al contrario, lo que permite es que los partidos pequeños, los que no llegaron a la segunda vuelta, venden muy caro su amor. ¿Sí? Como dice la canción, vende caro tu amor, aventurera. Entonces, el PRD, y por eso traíamos este tema a la mesa, el PRD con su 5% que marca hoy en las encuestas, o su 9% que nos recordaba Paoli, o 12% en el Estado de México, podría darle la vuelta a las elecciones. Ahí estriba, es darle un gran poder a los partidos pequeños y provocar una nueva configuración de alianzas en la segunda vuelta. Ahí les pongo el tema. Yo creo que lo de la segunda vuelta, como ya bien dijiste, María Amparo, es algo que se viene discutiendo desde hace mucho. En los últimos tiempos, en los últimos años, dentro del PAN, del Partido de Acción Nacional, hubo una aceptación de esto. Pero en años anteriores, en el seno del PAN, cual me consta, hubo Alonso Lujambio, presentó todo un estudio diciendo cuáles eran los problemas que no resolvía, a los que tú te referías, y cuáles eran los que creaba una segunda vuelta, viendo el panorama del sistema político en su conjunto. Entonces, eso frenó mucho, porque Calderón era muy cercano a Alonso Lujambio, influía mucho desde el punto de vista de la politología, de los sistemas de partidos, etcétera, y de este punto de la segunda vuelta sobre Calderón. Muerto Lujambio, volvió a surgir, incluso Calderón presentó una iniciativa para proponer la segunda vuelta. El PRI, efectivamente, como ya se planteó, siempre ha estado opuesto por las razones que ya dijiste. Sin embargo, ahora está lanzando al Partido Verde, que es su aliado desde el 2001 en adelante, en la mayor parte de las elecciones ha ido aliado con el Verde, y está lanzando al Verde para que éste haga la propuesta de que se acepte. Y hay una idea que creo que está allí. La segunda vuelta no es igual en todos los países. Hay unos que muchos piden más del 50%, pero por ejemplo el caso de Ecuador pide el 40%, ¿no? Que acabamos de ver hace unos días. Y esto podría ser más aceptable para el PRI. Y además el PRI ha ganado experiencia en coaliciones, porque no solo va su voto, sino va el del Verde, va el del PANAL, va el de este partido nuevo, PES, el del PES, Encuentro Social. Y allí lo que decías, aplicado a los partidos pequeños, pues puede ser provechoso para incluso esta fracción que no quiere aliarse con López Obrador, pueda irse a aliar con el PRI, ¿verdad? En una segunda vuelta. Y esto sí, pues es un volado, vamos a tenerlo que volver a pensar y revisar en estos días, porque las cosas van cambiando, ¿no? Dices, ¿esa fracción te refieres a la del PRD? Sí, me refiero a los chuchos. Que entonces podrían unirse PRI, PAN y una fracción del PRD si Morena tiene... Contra López Obrador. Pongamos el cual... Si ganara como gana Peña Nieto, ¿no? El equivalente... 38. Y entonces, con estos tres grandes más la chiquillada, sí da para más del 50%. Tiene, sea así o no sea así, hay de todas maneras un problema irresoluble. Si se queda como están las cosas hoy, se puede volver a repetir
que gobierne alguien que no tiene la mayoría. Lo más probable. Que es lo más probable, y con todos los problemas que tenemos. Ahora, si viene la segunda vuelta, se dice, no, ahora sí es mayoría, pero es una mayoría bastante falsa, porque es la de decir, bueno, pues ya que no ganó el mío, pues ahí le doy el voto a este, que no me siento identificado. Entonces tampoco hay una representación auténtica. En ninguna de las dos hay una representación auténtica. Y ese es el tema que nos ha llevado muchas veces a discutir las ventajas y desventajas del presidencialismo y de las ventajas de un sistema parlamentario en donde no hay necesidad de andarse ocultando. Cada quien va por su santo. Y ya si en algunas leyes deciden juntarse, se juntan y luego se vuelven a separar y son más auténticos que en la segunda vuelta artificial. Porque, sobre todo porque en la segunda vuelta, si no lo haces como lo hacen los franceses, te puedes quedar, incluso quien gana la primera vuelta y pierde la segunda, o viceversa, quien pierde la primera y gana la segunda, su partido puede quedar muy minoritario. Si se da en la primera vuelta también el Congreso, al mismo tiempo que los presidentes, y ya ahí se define el Congreso, queda muy fragmentado el Congreso de todas maneras, que es el problema de gobernabilidad real, más allá del porcentaje que pueda alcanzar quien gana la segunda vuelta, puede ganar con 70% y su partido ser del 22%. Ha habido casos en América Latina así. Entonces, en realidad, no solo no resuelve, sino que puedes incluso complicar. Es de los casos, de los casos en que complicas la gobernabilidad en vez de resolverla. Pero en el caso de México hemos dicho, por lo menos desde el año 2000, que en la única vuelta que tenemos se da una especie de segunda vuelta, no completamente. ¿Por qué? Por el voto útil, porque quien ve que su candidato ya no tiene ninguna posibilidad, muchos de ellos optan por votar por optan por apoyar a alguno de los dos punteros, también en la lógica de decir, bueno, el mío ya no ganó, pero entonces voy a votar por el segundo, mi segunda preferencia, o por quien le gane a la peor opción, un voto en contra. Y sí, el voto útil ha sido importante, sobre todo en el 2006, curiosamente, cuando el PRI cae al tercer lugar, los gobernadores se separan de madrazo porque quedaron confrontados. El PRI aportó más del 50% del voto útil de ese año, que fue muy cuantioso. El PRI aportó más de 2 millones y medio casi de voto útil, y el PANAL también. Y la cosa es que de ese voto útil del PRI del PANAL en 2006, el 65% se fue para López Obrador. O sea, los votantes no necesariamente hacen lo que las cúpulas les dicen, porque en principio había un acuerdo informal del PANAL, del Bester Gordillo con Felipe, que incluso les decía, para presidente voten por Felipe. Y también con algunos gobernadores priistas que hizo Elba un acuerdo, es decir, su aparato y su voto duro para Felipe, porque Madrazo ya perdió. Pero los votantes se pueden ir por otro lado, ¿eh? Entonces, el votante priista en 2006 se fue, y el PANAL, del PANAL, se fue mayoritariamente por López Obrador. Yo ahí querría dejar dos cosas para los tomadores de decisión, los legisladores y digamos para nosotros y el público, ¿no? La primera es, ahí sí difiero contigo, Lorenzo, con respecto a los sistemas parlamentarios. Creo que en los últimos años hemos visto varios ejemplos de cómo tampoco el diseño institucional parlamentario nos va a sacar de esos problemas de fragmentación. El último fue el de Holanda, en donde por fortuna perdió este populista de derecho, pero se quedó 20-20-20-20, o sea, 5 fracciones parlamentarias, cada una con 20%, haciendo muy difícil la construcción de gobierno. Y bueno, ni más ni menos que en España el año pasado, pues nos quedamos cuántos meses sin gobierno. Entonces, creo que va más allá del puro diseño institucional, aunque yo soy muy creyente. Y la otra es regresar al tema que pone José Antonio en la mesa. Para aquellos que están pensando el poner la reforma como una reforma para que no gane López Obrador, varios de los estudios, además de lo que dice José Antonio, varios de los estudios de los encuestadores hoy en día que dividen, digamos, que ponen careos, si no ganara su candidato de preferencia y nada más le quedaran, por decir algo, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, o el señor Osorio Chong y Andrés Manuel López Obrador, pues se van cuando, o sea, en el mejor de los casos se van en mitades, y si me apuras mucho se van más para Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Andrés Manuel también está
oponiéndose a esta, Segunda vuelta. a esta reforma. ¿Es realmente un volado, Lorenzo? Pues nada más que hay alguna manera muy cercana al voto útil, no estrictamente igual, como la que ocurrió en 88 cuando Eberto Castillo era candidato presidencial Y declina, del ¿no? PMS y faltando un mes, poco menos de un mes para las elecciones, declinó en favor de Cárdenas. Bueno, invitó a todos sus electores, porque él sabía por las últimas Pero ahí se te encuestas fugan que muchos, venía a estar muy, muy atrás. Entonces, suma sus votos. Aunque ya no hubo ni siquiera tiempo de cambiar las boletas, Eberto apareció en las boletas, pero se fueron muchos de los votos que hubieran sido para Eberto a Cuauhtémoc Cárdenas. El problema es que aquí no es siempre de sumas, pero bueno, nos vamos a un último bloque para comentar la situación en Siria y su relación con Estados Unidos. Pues bien, en este último bloque nos vamos a ir al Medio Oriente y a muchas otras partes en estos minutos. Lo de Medio Oriente es, pues, digamos, una sorpresa, es pregunta. El señor Trump había dicho que no se iba a meter ya más en estas pequeñas guerras y conflictos como sus antecesores, que nada más debilitaron a Estados Unidos y no le han dado una guerra a ganar. Desde Vietnam no ve una. Todas son ambiguas en el mejor de los casos. Siria es un problemón. Las cifras varían. Algunos ponen en 400,000 los muertos de una guerra que ya lleva 6 años. Otros los ponen ya cerca del 500,000. Vaya, para un país tan pequeño, 500,000 es una cantidad enorme, ciudades destruidas, etcétera. Y de repente el presidente norteamericano, el nuevo presidente norteamericano, dice, usaron gas sarín en una población que está en manos de los rebeldes, de los enemigos de Assad, el presidente de Siria. Eso es atravesar varias líneas, refiriéndose a las que en algún momento, a la línea roja que había hablado Obama de que no se podía usar gas, porque eso sí, Estados Unidos reaccionaría y no reaccionó. Entonces, él lanza 59 misiles crucero desde los buques norteamericanos. Eso no va a cambiar en nada la guerra. Ya vimos las fotografías del bombardeo, pues sí, les dejaron la base aérea hecha una desgracia, pero eso no cambia las circunstancias. Lo interesante aquí es que si el presidente dijo primero A y luego hizo B, alguien dice, bueno, ¿cuál es la doctrina exterior cuál es la base de la doctrina exterior de Trump? Y otra respuesta es, pues la base de la doctrina exterior es que no tiene base de doctrina exterior. Y entonces hace cada vez alguna cosa nueva y estamos para México también a enfrentarnos en esa situación. Bueno, yo creo que perdón, ¿querías tú? Adelante. Estas ocurrencias del presidente de los Estados Unidos no son tan sencillas porque a pesar de que puedan ser juzgadas como algo que se le ocurre de último momento cuando ha tenido tesis en oposición a lo que ahora hace, fue apoyada por algunos de los jefes de Estado más importantes del planeta. Por Alemania, por Hollande, que es francés, todavía presidente, aunque el 23 de abril de este mes vamos a tener elecciones en Francia, pero ese es otro asunto. La cuestión que me parece que hay que aclarar con toda puntualidad es que tanto el uso de elementos químicos en la guerra violentan normas expresas de derecho internacional. Y este envío de los 40 y tantos misiles, 50 y tantos misiles, pues la viola también. Es decir, ahora estamos a ver quién viola mejor y más rápido las leyes internacionales que se supone eran leyes preventivas de actos de barbarie, como son los elementos químicos puestos para matar indiscriminadamente niños. En la echada de estos elementos químicos murieron 20 y tantos niños. Pues no pueden tener ninguna responsabilidad. Y
en la otra parte también murieron muchos inocentes y se aventaron estos misiles con una prepotencia como la que tiene un presidente de la potencia mayor del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos, y inmediatamente fue felicitado. Y la otra cuestión que vale la pena tener presente es que el presidente de la Unión de Rusia, ya no Unión Soviética, Putin, y los líderes de Irán declararon, esto no puede seguir pasando. Si vuelve a pasar una cosa así, vamos a intervenir. Entonces hay una amenaza de que la conflagración se pueda extender mucho más y tendríamos a esos otros dos actores que no son menores. Los dos tienen poder atómico, Rusia e Irán. Y ahí, pues, quién sabe qué pasaría con cuestión lo de Corea del Norte y esto, porque se van haciendo dos polos que pueden enfrentarse en una guerra que espero que no sea mundial, como las dos anteriores, pero que puede ser muy grave para el planeta. Que se está, digamos, que la situación geográfica en Medio Oriente, y tenemos también que meterlo de Corea del Norte, se está poniendo muy complicada. Y esto viene desde la primavera árabe, porque finalmente Siria, con Bashar al-Assad, fue uno que no permitió. No es que los demás países estén mejor, no es que Egipto esté mejor, pero Bashar al-Assad sí frenó la posibilidad de que hubiera una apertura, pasar a un régimen democrático, etcétera, que insisto, también pasaron los otros y están pues más o menos igual. Cuando decía Lorenzo, pues ya no sabemos bien a bien cuáles son los principios, o si hay principios de política exterior, y lo junto con lo que también decía Paoli, de que fue aplaudida por buena parte de los mandatarios del mundo, de los más poderosos. También hay que decirlo, es la primera medida que fue aplaudida por la gran mayoría de los norteamericanos, ¿sí? Y eso es una cosa que si por un lado yo como mandatario estaría muy contenta que mi población me estuviera apoyando, a mí por otra parte me aterra, porque entonces ya encontró un juguetito con el cual no conozco hasta el momento ningún mandatario ni de México ni del mundo que no le guste que sus medidas sean aprobadas urbi et orbi, ¿no? Sí. Entonces es la primera vez después de 100 días, ¿ya son 100 días? Ya no, más, ¿verdad? más de 100. Bueno, después de 100 días de gobierno que logra la aprobación, cosa que me parece, insisto, peligrosa. Y está la cuestión con Rusia, porque si bien su relación con Rusia había sido muy cuestionada internamente, esto le está permitiendo separarse, porque Rusia ha hecho una serie de pronunciamientos en contra de la política exterior de Trump, y esto le podría también a Trump permitir, ¿sí? Digamos, volverse a llegar a ciertos electores en materia de política exterior. Entonces, me voy a lo que decíamos, ¿no? La mejor política exterior es la política interior. Y no perdamos de vista en esto, tú dabas unas cifras, hay cifras más escalofriantes, Lorenzo, de allá, en efecto, 470,000 muertos, 117,000 desaparecidos, 6 millones de desplazados internos, 5 millones de asilados en el resto del mundo, y como siempre, de los que se quedaron en Siria, 4 de cada 5 son pobres. ¿Sí? Las élites nunca sufren, las élites se van o quedan protegidas en su burbuja. Entonces tenemos esas dos partes, ¿no? La exterior y la interior. Sí, yo retomo lo que dices de la diferencia que hubo en Siria respecto de otras revoluciones de primavera, de las árabes en otros países. Dices, no, es que no están muy bien los demás. No están muy bien, pero yo creo que sí está peor. Bueno, porque sí, digo, por los datos que acabas de presentar y demás. Porque en los otros casos lo que pasa es que no es que se hayan abierto los dirigentes, es que fueron derrocados. Con la movilización sirvió para quitarlos, en el caso de Libia también y demás. Pero aquí Assad sí enfrentó resistencia también, pero sí ha tenido los elementos, incluso con ayuda internacional, con los países, para que no caiga su régimen. Y entonces es auténticamente una revolución que se ha prolongado con muchísimos costos. Entonces sí creo que el hecho de que se haya resistido y que se haya sostenido Assad a base de fuerza, de represión, de matanzas, etcétera, ha provocado una situación bastante más grave en Siria que en los países en donde cayó el gobierno o el dictador en turno, y pues sí, están bastante mal. Se pensaba que de ahí venía la democracia, pues no es tan fácil.
es bastante más complicado. Pero esta guerra civil de Siria verdaderamente es desastrosa. Pero las sorpresas de las que hablaba sobre Trump, sí, porque en principio él pregonó un nuevo aislacionismo de Estados Unidos. Nos ha costado muy caro, estamos pagándoles a los demás países su seguridad, que se las paguen ellos. Pero además el giro que tú mencionaste, parecía que en el caso de Siria había más acercamiento con Putin, con Rusia, a diferencia de Obama. E incluso le criticó de alguna manera a Obama varios aspectos de su política exterior. Y en cambio era como un alejamiento de Europa, con la OTAN y los países de Europa. Bueno, pues lo sorpresivo es que de pronto tomó el partido distinto al que había prefigurado, y entonces viene el enojo de Putin y el aplauso también de los europeos y de sus aliados militares. Ahí hay un giro inesperado en ese punto que puede, desde luego, bueno, pues, ser apoyado en Estados Unidos y por muchos de sus aliados tradicionales, pero desde luego que complica mucho el panorama. Complica en todo la región. y no hay respuesta clara. La idea ahora de atacar a Assad, pero su promesa original fue atacar a ISIS, al califato o al Estado Islámico que estaba emergiendo. Ese dijo, ese sí es mi enemigo y los voy a borrar de la faz de la tierra. Bueno, Assad está intentando borrarlos de la faz de la tierra y entonces atacó a uno que estaba atacando a sus enemigos. Entonces, eso de el enemigo de mis enemigos es mi amigo, aquí no funcionó. Y lo va a meter en más problemas porque se ha quitado un instrumento para seguir la guerra contra el Estado Islámico. Ahora, en la corta le da ganancia, a la larga sabrá Dios qué es lo que va a salir de ahí, pero nos tenemos que ir, les esperamos la siguiente semana y que tengan una buena Semana Santa.